Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado cambiario colombiano y también del mercado bursátil principalmente. En este caso, les doy que la organización Terpel informó al mercado que el 26 de junio del 2026 tuvo lugar la reunión de la primera convocatoria de la Asamblea Conjunta de los tenedores de bonos de sus emisiones de los años 2013, 2015, 2018, 2020 y 2023, convocada para decidir sobre la propuesta de fusión por absorción entre Terpel en calidad de absorbente y Parque Solar Planeta Rica en calidad de absorbida. Parque Solar Planeta Rica es una filial en la que Terpel posee directamente el 100% de su capital social. La Asamblea Conjunta de Tenedores de Bonos de competente, o mejor, en este caso es competente para decidir sobre la fusión conforme a lo previsto en el artículo 6,41142 del decreto 2555 del 2010. En la reunión de la primera convocatoria estuvieron presentes un número plural de tenedores de bonos que representaban más del 80% del total del empréstito insoluto de los bonos en circulación en cumplimiento de lo previsto en dicho artículo perteneciente al decreto en mención. La función fue aprobada por el voto favorable de un número plural de tenedores equivalente a la mayoría numérica de los presentes en la reunión, quienes representaron el 80,53% del empréstito insoluto de todas las emisiones. Con este resultado se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo y en el decreto ya mencionado que exige para deliberar y decidir sobre una fusión en reunión de primera convocatoria el voto favorable de un número plural que represente la mayoría numérica de los tenedores representantes y el 80% del empréstito insoluto. Terpel precisó que surtió todos los procesos legales requeridos y obtuvo todas las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la Asamblea Conjunta de Tenedores de Bonos. Y únicamente con esta información les digo que a esta hora ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medido a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación positiva por el orden del 0,44%. Esto quiere decir que ya se ubica en 2.296 puntos poco a poco y está recupera entonces este mercado bursátil colombiano ese nivel de 2.300 unidades que vimos durante sesiones anteriores y específicamente tras la primera vuelta presidencial en territorio colombiano. En este caso, vamos a observar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento al alza inicialmente y tenemos que la acción de la ETB es nuevamente una de las que más gana, ya que avanza 15,85% y parcialmente se ubica en 95 pesos por acción frente a un registro anterior de 82 pesos. Le sigue la acción de mineros que gana 2,89% y parcialmente se ubica en 16.400 pesos y en este caso OEISA Interconexión Eléctrica que avanza 1,56% y se ubica en 30.000 pesos por acción. Esas son las tres acciones que más avanzan de momento, pero también vemos comportamientos positivos en la acción preferencial y ordinaria del Grupo Ciber, Grupo Energía Bogotá y en la preferencial del Grupo Sura para un total de 7 títulos que operan de momento con variación positiva y que básicamente justifican ese comportamiento inicialmente del MSCI Colcap. En cuanto a las acciones que más caen a esta altura, tenemos que la acción de preferencia de la Vivienda Group cae 1,29% y parcialmente se ubica en 30.600 pesos por acción. Le sigue preferencial del Grupo Aval que pierde 0,91% y llega a ubicarse entonces en 874 pesos. Ecopetrol pierde altura 0,98%, ya es la segunda que más cae con esa variación y llega a 2.535 pesos. Ahí las tres acciones que más pierden a esta altura, pero también hay comportamientos, digamos, de manera negativa en la acción ordinaria de Cementos y en la ordinaria también del Grupo Sur, un total de 5 que no logran de momento hacer contrapeso para el comportamiento positivo que muestra de momento el MSCI Colcap en territorio colombiano. Y vamos entonces con la Bolsa de Valores de Santiago, que es parte de esta integración NOAM. Vamos a actualizar rápidamente para ver cómo se comporta a esta altura, principalmente el IPSA, que recordemos es el índice de precio selectivo de acciones, que sirve de referencia internacional para este mercado bursátil del sur del continente y que de momento tiene una variación positiva entre el 0,62% y el 0,68%, como bien lo arroja a esta altura, para ubicarse de momento en un nivel de 10.836 puntos, nuevamente recuperando
algo de fuerza con respecto a las sesiones anteriores. También pues en la del lunes que hubo, digamos, operaciones normales en el resto del mundo. Recordemos que en Colombia fue festivo. En este caso pues tuvimos unos movimientos a nivel internacional bastante interesantes y pues también algo de eso se refleja en territorio chileno. Vamos a demarcar cuál es de momento el nivel máximo que ha alcanzado principalmente durante la sesión y tenemos que se ha ubicado en un punto clave de 10.854 puntos como ese nivel máximo de esta sesión, que ya recordemos que entre Bogotá y Santiago de Chile hay una hora de diferencia, por lo que este mercado pues ya tiene un rato operando con respecto a sus pares regionales. En este caso vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente de momento justifican esa variación positiva y tenemos que la que más avanza a esta altura es Itaú Chile, que gana 2,15%, le sigue Embotelladora Andina clase B, que gana 1,95%, y en el Latinoamérica, que avanza 1,22%. En este caso, esas son las transacciones que más avanzan a esta altura de la jornada, pero también hay comportamientos positivos. Sencomols, Sociedad Química Minera de la clase B, Banco de Chile, Copec, Quiñenco y también en la que es bastante importante para este mercado bursátil chileno. Pues ahí lo que sucede principalmente hasta ahora. Y en relación principalmente a este mercado, les cuento que Cencosud acordó la adquisición del 100% de Macro Supermayorista en Colombia por aproximadamente 158 millones de dólares, operación que le permitirá incorporar el formato mayorista o catch and carry a sus negociaciones en el país. La cadena cuenta con 21 tiendas en 16 ciudades y más de 25 años de presencia en el mercado colombiano. La transacción, que será financiada con recursos propios, aún debe recibir la aprobación de las autoridades de libre competencia. Cencosud destacó que la compra generará sinergias en logística, abastecimiento y operaciones y se enmarca en su estrategia de expansión regional tras el reciente anuncio de la adquisición de San Marchi en Brasil. En este caso, ya avanzamos a la tercera de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NOAM, y vamos a revisar cómo se comportan entonces sus principales índices, como siempre lo hacemos, el índice general y el índice SEC, que son los de referencia a esta altura de la jornada. En este caso tenemos un MSCI NOAM general, que es el de referencia internacional, con una variación negativa del 0,69%, parcialmente entonces se ubica en 55.120 puntos en este momento. Ahí digamos, perdiendo terreno desde un cierre anterior de 55.500 puntos, que es lo que nos marca principalmente la plataforma. En cuanto al MSCI NOAM Select, que recordemos es el que une las 14 acciones más líquidas de ese mercado peruano, de momento sí tiene una variación positiva por el orden del 0,69% y de esta manera se ubica en 1.461 puntos frente a un cierre anterior de 1.451 unidades. Ahí vemos Colombia operando al alza, Chile también en positivo y pues Perú recibiendo un poco también el coletazo del resultado electoral que ya arrojó oficialmente como presenta a la derechista Keiko Fujimori. Pues vamos a revisar cómo se comporta el MSCI NOAM USD, que recordemos es el indicador que de manera integrada mide el comportamiento de estos tres mercados NOAM y que de momento tiene una variación positiva del 0,79%, ya se ubica entonces en 1.820 puntos frente a un cierre anterior de 1.806 unidades. De manera particular, pues como revisamos y pudimos ver, Colombia y Chile operan en positivo, mientras que Perú tiene un comportamiento mixto y a través de su principal índice, pues sí tiene una variación negativa hasta este momento. Aprovechando que estamos hablando de estos mercados de la región, ahora revisemos cómo se comporta el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí básicamente hemos tenido un comportamiento, si se quiere, bastante estable durante las últimas sesiones, casi que unos niveles muy parejos, si se quiere, en torno a este dólar en territorio nacional. Pero pues vamos a hacer ese recuento desde las 8:02 de la mañana, que fue cuando registró la primera operación en la plataforma ZFX con un valor de apertura de 3.460 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que con respecto al cierre en el spot de la jornada del viernes teníamos una subida inicial de 9 pesos en ese momento. Sin embargo, pues ya ha tenido bastantes altas y bajas en lo que va de la presente sesión y ya a esta altura vemos que se cotiza sobre los 3.458 pesos con 33 centavos, sigue levemente al alza, aproximadamente un poco más de 8 pesos a esta altura de la sesión. El promedio de negociación de momento es de 3.454 pesos con 71 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.443 pesos con 59 centavos. De momento, como bien lo arroja la gráfica, la divisa se ha movido entre un mínimo de 3.442 pesos con 50 centavos, básicamente un valor que alcanzó aproximadamente
sobre las 8:17 de la mañana y un máximo de 3.464 pesos con 50 centavos, los picos que vemos sobre las 8:40 de la mañana. En este caso tenemos que a modo de transacciones se han negociado un total de 170 millones de dólares en un total de 295 operaciones en casi esta primera hora de operaciones en territorio colombiano. Ahí básicamente, digamos, siguiendo el movimiento internacional. Recordemos que el dólar se viene fortaleciendo frente a sus principales pares y pues algo también de eso recibe el mercado colombiano, que se venía valorizando de manera importante por todo lo que venía sucediendo en materia de las elecciones presidenciales. A propósito de esta apertura del mercado cambiario en Colombia, esto nos explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre este comportamiento de la moneda. Muy buenos días para todos, hoy es martes 30 de junio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen de análisis de mercado. Hoy termina el mes de junio, un mes en donde vivimos uno de los sucesos locales fundamentales para prever los movimientos de los mercados, dado que uno logra saber qué gobiernos son pro mercado y cuáles no. Cuando un gobierno no es pro mercado, el dólar sube, los flujos salen buscando inversiones en los mercados. Cuando los gobiernos son pro mercados, los flujos llegan, pero no podemos olvidar que los mercados se anticipan a las probabilidades, y eso fue lo que sucedió con la primera vuelta presidencial, en donde el dólar bajó duro, dando a los mercados una anticipación a las elecciones del 21 de junio. Ya el mercado viene moviéndose de manera mucho más tranquila en la tal, pero con un sesgo al alza. La semana pasada abrió en 3.390 y marcó el precio mínimo de la semana de 3.385, que también fue un precio no visto desde hace más de 6 años, desde justo antes de la pandemia, desde febrero del 2020. Luego, en el transcurso de la semana y entre volatilidades, subió lentamente para marcar el viernes un precio máximo de 3.461,10. Terminar cerrando 61 pesos por encima de su apertura en 3.451. El mercado continúa en excelentes niveles y con estos pequeños rebotes no cambia aún la tendencia estructural del dólar, que sigue siendo bajista por ahora. El viernes se operaron 1.116 millones de dólares y la TRM para hoy es 3.443,59, donde subió 9 pesos con 88 centavos con respecto a la TRM del viernes. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.461, 3.476 y 3.511, como soportes 3.437, 3.418 y 3.405. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se estabilizaron hoy martes, ya que ayer las acciones de Wall Street subieron en gran parte gracias a una recuperación en las acciones tecnológicas tras la preocupación por la sostenibilidad del aumento de los gastos en chips de inteligencia artificial y centros de datos que afectaron el sector la semana pasada. Gran parte del foco de esta semana se centra en datos claves sobre nóminas que podrían aportar más pistas sobre la economía y los tipos de interés. El informe está previsto que se publique el jueves, antes del cierre de los mercados estadounidenses por el festivo del Día de la Independencia el viernes. Para hoy se conocerá a las 9 de la mañana las ofertas de empleo JOLTS, el PMI de Chicago y la confianza del consumidor del Conference Board. Un enviado estadounidense viaja supuestamente a Qatar, donde el presidente Donald Trump dijo que tendría lugar conversaciones con Irán, aunque Teherán aún no ha confirmado el momento de las conversaciones. La noticia llega después de que, según se informa, Washington y Teherán acordaran detener los ataques en el estrecho de Hormuz. Los combates en esta vía fluvial estallaron la semana pasada, amenazando con descarrilar un frágil memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán a principios de junio. Los precios del petróleo continúan por debajo de los niveles previos a la guerra. La referencia Brent amanece en 73.90 y la referencia WTI en 70.63. Las monedas amanecen operando lateral con algo de volatilidad, el euro en 1.1397, la libra en 1.3226 y el yen en 122.38. Por el lado del peso mexicano también amanece en lateral en 17.4671. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Corfi. Que tengan un excelente cierre de fin de mes y de
Y ahora vamos con el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina y el yen japonés, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un dólar a nivel internacional que se sigue fortaleciendo, como bien lo indicábamos, frente a esa canasta de principales pares. De momento tiene una variación positiva del 0,26% y llega de esta manera a 101 puntos con 37. Como vemos a esta altura de la jornada, pues básicamente un poco lejos de esos niveles que vimos ante la semana pasada, que alcanzó incluso niveles de 101,60. Vamos a reseñarlos acá rápidamente. Teníamos un pico entonces en ese momento de 101,61 para ser específicos, y básicamente en ese momento ese nivel que arrojó durante la semana pasada arrancó o básicamente registró niveles no vistos desde abril del 2025. Entonces ahí teníamos un nivel de fortalecimiento importante. Sin embargo, pues ahorita digamos que lo sigue manteniendo muy cerca nuevamente a ese nivel, como bien lo estamos buscando, pero pues digamos que se sigue fortaleciendo a nivel internacional, que ha sido la tendencia frente a sus principales pares. Y pues como decíamos, también algo de esa fortaleza internacional pues se transmite al mercado cambiario colombiano. Ahora, pues aprovechando este tema internacional, revisemos cómo se comportan a esa altura los principales índices de Wall Street, como siempre lo hacemos, empezando por el Dow Jones promedio de industriales, que es el más grande y de los más importantes dentro de este mercado estadounidense, para saber cómo arranca principalmente la bolsa de la primera economía del mundo. En este caso tenemos que este Dow Jones promedio de industriales avanza levemente, 0,06%, parcialmente entonces se ubica en 52.212 puntos, ahí digamos ya consolidado en esos niveles de 52.000 y muy cerca al máximo histórico que habíamos visto durante la semana pasada, básicamente intradía, que fue de 52.655 unidades. Ahí va ganando algo de fuelle durante estas dos sesiones. Recordemos que en Estados Unidos pues ayer hubo operación con normalidad y pues ya pues entonces tiene una semana también corta, hay que decirlo, porque pues el viernes no habrá operaciones por las fiestas en el marco del Día de la Independencia, que recordemos es el 4 de julio y que para el presente año se completan los 250 años del grito o del acta de independencia en territorio estadounidense. Ahí entonces importante, semana corta, pero pues de momento con tono positivo para este Dow Jones. Pasamos entonces a revisar en el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia para este mercado bursátil estadounidense, que tiene un poco más claro. En este caso gana entre 0,33% y 0,36% a esta altura de la jornada. Parcialmente entonces se ubica en 7.467 puntos, ahí también ganando algo de fuelle, pero pues un poco lejos del máximo histórico intradía que vimos sobre los 7.620 puntos, que fuese digamos punto máximo que alcanzó durante las últimas semanas. También revisamos el Nasdaq Composite, que recordemos es el indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que también tiene una variación positiva en esta segunda jornada del mercado en territorio estadounidense. Aquí avanza 0,70% y parcialmente entonces se ubica en 26.011 puntos a esta altura de la jornada, y pues ahí también recuperándose de todo el tema de la inteligencia artificial, que la semana pasada fue bastante diciente, pues si hay o no un techo en torno a este tema, y pues el tema de los negocios a nivel internacional y qué tan potencial básicamente tenía a nivel global esta inteligencia artificial, si hay un techo o no cercano, y pues los mercados básicamente también estaban analizando con bastante detenimiento este tema. Principalmente en torno a esto, les cuento que las acciones estadounidenses operan con pocas variaciones este martes, mientras los precios del petróleo se mantenían por encima de los $70 por barril y los inversionistas seguían evaluando la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Los futuros del Dow Jones en su momento, el Standard & Poor's y el Nasdaq, se mantenían prácticamente planos y el crudo WTI cotizaba cerca de los $71 por barril. El Brent alrededor de los $73 tras el acuerdo alcanzado el fin de semana para suspender los ataques y reabrir el tránsito comercial por el estrecho de Hormuz. A pesar de las tensiones geopolíticas, Wall Street se preparaba para cerrar un sólido primer semestre, con Dow Jones acumulando una ganancia del 8,6% en los primeros 6 meses del año, mientras el Standard & Poor's 500 avanzaba 8% y el Nasdaq lideraba con un alza del 11,1%. Por su parte, el Russell 2000 destacaba con un repunte superior al 21%. El segundo trimestre ha sido particularmente positivo para los mercados. El Standard & Poor's 500 subía cerca de un 14% y el Nasdaq un 19,6%, encaminándose a su mejor desempeño trimestral desde 2020, impulsado por el optimismo en torno a la inteligencia artificial y la reducción de los temores sobre el conflicto en Medio Oriente. No obstante, analistas de UBS advierten que
persisten dudas sobre la sostenibilidad de las elevadas inversiones en infraestructura para inteligencia artificial. Por ello recomiendan mantener una exposición diversificada, incluyendo empresas relacionadas con centros de datos, pagos digitales y otros temas estructurales de crecimiento. Ahí básicamente lo que sucede a nivel internacional, y pues les sigo contando que el presidente Donald Trump afirmó que representantes de Estados Unidos y de Irán se reunirán el martes en Qatar, al tiempo que Teherán anunció el envío de una delegación de expertos a Doha. Un presunto artefacto explosivo dejó al menos 3 heridos la noche del lunes en Mónaco, en lo que autoridades califican como un hecho sin precedentes en la historia del Principado. La explosión ocurrió alrededor de las 9 de la noche, hora local, en el vestíbulo de un edificio residencial cercano a la frontera con Francia. Entre los heridos se encuentran 2 adultos en estado grave y un adolescente de 13 años, quienes fueron trasladados a hospitales en Niza, a unos 20 kilómetros. Una fuente cercana a la investigación señaló que uno de los lesionados sería el oligarca ucraniano Vadim Ermolaev, residente en Mónaco, aunque esta información no es confirmada oficialmente por las autoridades. Según el fiscal general, una persona habría dejado una bolsa o paquete en el lugar antes de retirarse, lo que refuerza la hipótesis de un ataque deliberado. El gobierno Irán y Estados Unidos interrumpieron sus ataques mutuos según Washington, tras un repunte de las tensiones por la circulación en el estrecho de Hormuz, que la República Islámica continúa empeñada en controlar. Representantes de Omán Y en relación al resultado electoral en Perú, les cuento que Keiko Fujimori, criada entre los pasillos del poder y figura central de la política peruana desde hace 20 años, conquistó la presidencia después de 3 fracasos consecutivos. Su apellido divide profundamente a los peruanos. Keiko Fujimori, quien alcanzó la presidencia de Perú en su 4º intento consecutivo, es una figura ineludible en la vida política del país y heredera de un apellido que divide profundamente a los peruanos. Creció entre los pasillos del poder. A los 19 años fue primera dama del gobierno de su padre Alberto Fujimori y junto a él se codió con jefes de Estado y otros líderes internacionales. Figura central de la política peruana, Alberto Fujimori gobernó en tiempos convulsos. Derrotó a los insurgentes del grupo maoísta Sendero Luminoso y los guevaristas del MRTA, controló una hiperinflación, pero también fue condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Durante décadas, Keiko no ha podido desprenderse de las luces y sombras de su apellido, que le asegura contactos y un electorado sólido, pero que también genera un profundo rechazo que le cerró las puertas de la presidencia en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Ella reivindica el legado de su padre, quien murió en 2024. Yo soy heredera de un legado que es muy querido en el Perú. Mi padre trajo orden, trajo crecimiento económico y convirtió al Estado peruano en un Estado presente, que trabajó por los sectores más populares de nuestro país. Ese es mi compromiso. Tengo la valla alta y espero superarla. Administradora graduada en Estados Unidos, Keiko fue desde joven una profesional de la política. Ha sido parlamentaria y jefa de su partido Fuerza Popular. Sus críticos le atribuyen gran parte de la inestabilidad política de Perú, dada la fuerte influencia que tiene en el Congreso su partido, hábil en tejer alianzas políticas. Y con la ola de criminalidad que golpea al país, principal preocupación de los peruanos, Keiko asegura que la población quiere un Fujimori que ponga orden. Promete así desplegar militares en una guerra contra las bandas dedicadas a la extorsión y expulsar a migrantes que cometan delitos. Creo que hoy la gran demanda, además del respeto a la Constitución y a que se lleve un proceso electoral transparente, hoy la población está demandando orden en la lucha contra la delincuencia. Keiko pasó más de un año en prisión preventiva, investigada por presunto lavado de activos por el escándalo de corrupción Odebrecht. Su nombre en japonés significa hija bendita o afortunada, y su círculo íntimo la definen como perseverante, tenaz y disciplinada. Percibida como una política beligerante, en los últimos años ha buscado ahondar su imagen y mostrarse conciliadora. Ha dicho que aprendió de sus errores y que se levantó con mucha más fuerza. Cuando hay disciplina, hay perseverancia, las mujeres siempre.
Y continuando con más información, ahora vamos a hablar del mercado de deuda pública estadounidense, principalmente de los bonos del Tesoro, pues en este caso se mantienen relativamente sin cambios en el último día hábil del primer semestre en este caso, y también pues a la espera de lo que serán los datos de empleo en territorio estadounidense. En ese contexto, principalmente macro y de resultados a nivel semestral, vamos a revisar cómo se comporta ese bono de referencia a 10 años, que de momento gana 3 puntos básicos en tasa y llega a un nivel del 4,40%. De esta manera, pues digamos que hay que recordar que este mercado siempre tiene un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, como está ocurriendo en este momento, pues cae el precio del papel o del puntualmente, por lo que podemos hablar entonces de una desvalorización en lo que respecta principalmente a la deuda pública, pues comparado principalmente el inicio del 2026 con lo que tenemos ahorita, pues va a cerrar con un nivel de desvalorización bastante importante si se compara principalmente con el cierre del año 2025 principalmente. Ahora vamos a pasar a hablar de otros de los mercados importantes, en este caso los precios del petróleo, tanto en su referencia WTI como en la referencia Brent, que recordemos es la de referencia mundial y que básicamente sigue respondiendo a factores geopolíticos en torno principalmente a la reunión que hoy se desarrollará en Qatar entre los Estados Unidos e Irán, en torno también a todo el tema de los acuerdos de paz y por qué no la resolución del conflicto en Medio Oriente. Vamos a revisar rápidamente cómo se comporta el petróleo de referencia Brent, que recordemos es el de referencia mundial y a la vez fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. De momento gana levemente 0,19%, parcialmente entonces se ubica en $73.29 el barril. Pasamos entonces también a revisar el WTI, el West Texas Intermediate, que se comporta bastante similar, gana 0,23%, 0,20%, obviamente variaciones en tiempo real. Esto sí, mantiene los $70 por barril, específicamente $70.89 a esta altura de la jornada y lo que sucede básicamente con este mercado petrolero. Y con esta información les digo que acabamos este espacio de las aperturas de los mercados. Los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.